Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tal como la profesora Maribel me acaba de presentar, a mí me place realmente decir simplemente que soy un enfermero, ¿verdad? Un enfermero que ama su profesión, un enfermero que le gusta lo que hace, que se esmera cada día por hacer bien las cosas dentro de su ámbito profesional, porque estamos para ello, ¿verdad? Estamos para servir, estamos para cuidar, estamos para el otro, estamos para la otra edad. Entonces creo que enfermería es una de las profesiones que nos permite llegar a la otra edad de manera fácil, de manera recurrente, de manera continua. Entonces, eso es parte de mi satisfacción personal y profesional. Entonces, en la tarde de hoy vamos a tocar un tema que obviamente está de moda, pero por ahí algo que dice que si está de moda no incomoda. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del cuidado de enfermería en la vulnerabilidad. No me voy a referir específicamente a aspectos clínicos propiamente dicho, porque esa sería otra esfera de la conferencia. Simplemente quiero traerles una reflexión y quiero traerles un mensaje, ¿verdad? Que espero les llegue a todos, espero que todos puedan comprender lo que quiero transmitirles, pero realmente es un mensaje que se requiere para muchas generaciones, sobre todo para las nuevas generaciones que están egresando en los próximos años, los que están recién egresados, los que están graduados, y es una información muy valiosa que de una u otra forma nos podría aportar a nuestro desarrollo y desempeño profesional. Y seguidamente quiero entonces decirle que aquí les tengo una reflexión o una frase de la escritora Giancarla Sabas de Alice, una de las cuales he leído con bastante frecuencia. Y ella nos dice que nos cuesta reconocer que es propio del ser humano ser vulnerable y desnuda de nuestra soberbia, sino que creo que este mensaje que para que no veamos nuestra vulnerabilidad como algo débil o como un proceso de debilidad propia de nosotros, sino como también una fortaleza que nos permite a nosotros conocernos a nosotros mismos, saber hasta dónde podemos llegar, saber qué podemos dar, qué no podemos dar, y en virtud de ello, pues confrontar nuestros principios y valores, esos con los cuales fuimos formados desde pequeños, esos con los cuales fuimos formados en nuestra escuela, esos con los cuales fuimos formados cuando estuvimos estudiando enfermería, o esos que todavía estamos configurando a lo largo de nuestro desarrollo profesional. ¿Qué tenemos actualmente? La tendencia actual es hablar de COVID, ¿verdad? Hablar de COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, la plantilla que les estoy presentando lo que nos dice es que tenemos una enfermedad llamada COVID-19, producto de un virus llamado SARS-CoV-2, que está causando, entre otras cosas, un problema social aún mayor, que no solamente es la infección y la enfermedad, sino el miedo, el temor y el pánico, ¿verdad? Desde su aparición en China hasta los días de marzo aproximadamente, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y a partir de allí hemos visto que diversas regiones del mundo han entrado en crisis, pero no cualquier crisis, una crisis que ha permeado de una u otra forma muchos sectores del desarrollo continuo del planeta. Y dentro de esos sectores se encuentran el sector humano, el social, el económico, el educativo, el político y específicamente el salud. Quiero resaltar el sector, la dimensión humana y la dimensión salud como dos aspectos que han sido bastante golpeados, porque obviamente los humanos somos los principales afectados en este proceso, y que por ende, al ser afectados nosotros, la salud también pues, ha visto también la indolencia de esta situación. Y eso lo vemos a medida que analizamos los contagios, los números de hospitalizaciones, los números de fallecidos, y comparamos cuando vemos el número de recuperados y vemos que la recuperación pareciera ir más lenta de lo que realmente va el proceso de contagio. Y es evidente, eso es así. Pero realmente la crisis mundial o en las diferentes regiones del mundo
no es más que producto de una serie de factores que se han venido desencadenando desde que empezó el tema de la infección por este virus. Y tiene que ver primero con la capacidad vírica que tiene este agente, ¿verdad? La capacidad de impactar en la salud de la población, sobre todo en edades específicas. Luego la facilidad del contagio con la cual se produce, el desconocimiento de muchas poblaciones, Conmigo. pero también las prácticas inadecuadas que desarrollan muchas personas. Tenemos que saber que estos dos últimos factores, tanto el desconocimiento como las prácticas inadecuadas, nos están llevando a una situación bastante difícil porque el ser humano, entre más desconocimiento tiene y entre más prácticas inadecuadas desarrolla, es más propenso, ¿no? Más vulnerable a esta situación actual. Eso ha conllevado que al haber aumento de contagios, aumento de hospitalizaciones y aumento de hospitalizaciones en UCI específicamente, los sistemas de salud tiendan a colapsar. Para nadie es un secreto que no todos los sistemas de salud del mundo estaban preparados para esto. Incluso los países desarrollados se han visto en jaque porque han entendido que uno no se prepara para una cuestión que viene de este tipo. Sencillamente uno va a la marcha del sistema, va a la marcha de las necesidades humanas de la población y cuando esto nos confronta realmente es donde sabemos si estamos o no preparados. Entonces, los sistemas de salud han venido colapsando en muchos países y eso ha traído como consecuencia entonces que se vea la necesidad de analizar la capacidad, la demanda y la preparación de recursos humanos en salud que tenemos. En muchos países vemos que la relación enfermero-paciente no es suficiente, en otros países vemos que alcanza el límite, en otros países aún más organizados en materia de salud, vemos que la relación enfermero-paciente se cumple con el indicador estándar, pero en nuestros países suramericanos vemos que esto es un problema que atañe realmente a las instituciones y a los sistemas de salud y eso ha traído como consecuencia que muchas personas mueran por falta de atención, otros mueran porque realmente no tienen un adecuado sistema de seguridad social y por ende muchas muertes y muchos fallecidos. Realmente muchas personas que no debieran morir por esta situación lo están haciendo, pero no porque quizás el sistema así lo quiera, sino que el sistema es tan flexible en muchas cosas que permite que esto se dé. Y este fenómeno que se está dando lo recordaremos a lo largo de los años, así como se han recordado los otros fenómenos que se han venido presentando en materia de pandemias y contagios. Quiero decir con esto entonces que estamos frente a una vulnerabilidad mundial. El ser humano, por naturaleza, es vulnerable. Quiere decir entonces que necesitamos cuidarnos. Y entonces es ahí donde recobra importancia el tema de la enfermería. Voy a tocar entonces tres conceptos importantes, que es el de la vulnerabilidad, el cuidado y la enfermería. Viendo la vulnerabilidad como parte de la naturaleza humana, somos vulnerables por naturaleza. Incluso hay escritores que dicen que el ser humano es el ser más vulnerable de todos los demás seres vivos y realmente de cierto modo comparto eso porque somos vulnerables en todas nuestras dimensiones, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel físico, a nivel biológico, a nivel mental. Entonces, el hecho de que seamos vulnerables, ¿verdad? Forma parte de nuestra naturaleza humana y eso hace que necesitemos entonces especial atención. Anteriormente se entendía que la vulnerabilidad era aquella condición o situación en la que una persona está sufriendo una crisis o una circunstancia adversa. Y entonces pensamos que solamente son vulnerables los pobres, que solamente son vulnerables los niños, que solamente son vulnerables los ancianos, que solamente son vulnerables las mujeres embarazadas, que solamente son vulnerables las personas con enfermedades crónicas, pero realmente esta situación y esta eventualidad mundial que nos atañe realmente nos está demostrando que todos, absolutamente todos, somos vulnerables. En segunda medida, entonces, tocaremos el concepto de cuidado como un rasgo humano. Es decir, somos cuidadores por naturaleza, nacemos con el instinto de cuidar y por eso la madre cuida a los hijos, el padre cuida a los hijos cuidan a los padres, ¿verdad? Por eso nos cuidamos unos a otros porque es parte de nuestras características humanas. Entonces, como rasgo humano, tenemos el cuidado
que es propio desde orígenes primitivos. Luego esta enfermería la veremos entonces como una ciencia humana, una ciencia que ha venido forjándose a lo largo de los tiempos y ha venido mostrando que con el desarrollo de su conocimiento, con el desarrollo de la práctica, hoy en día podemos decir que una enfermería es una ciencia humana que se encarga del cuidado de las personas. Entonces, al combinar estos tres conceptos, vulnerabilidad, cuidado y enfermería, daremos origen a lo que es el cuidado de enfermería en la vulnerabilidad, para poder decir que siendo, no, de lo contrario no se entendería qué hace enfermería en la práctica. Bien, la vulnerabilidad viene del latín, etimológicamente hablando, viene del latín vulnerabilis, que quiere decir realmente una cualidad de ser vulnerable. Y ser vulnerable no es más que una palabra compuesta que viene del término vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que significa posibilidad o probabilidad. Entonces, quiere decir que ser vulnerable puede ser entonces aquella posibilidad de ser herido o recibir lesiones que son vulnerables, o las personas vulnerables se caracterizan por ser incapaces de soportar algún acto. Y las características que tiene una persona para ser incapaz de soportar algún acto tiene que ver con la sensibilidad, el ser indefenso, el estar inseguro, el ser susceptible ante cualquier amenaza. Entonces, esa fragilidad, esa forma de ser susceptible o esa debilidad ante cualquier amenaza, siempre tiende a ver que la vulnerabilidad en una persona es un aspecto negativo de su vida. Y entonces entendemos que solamente ese aspecto negativo, la persona que lo vivencia o lo experimenta, dependerá de la forma y la magnitud en que reciba el estímulo de ese agente agresor, ¿cierto? Y esta persona llegará a convertirse entonces en la víctima de un agente agresor. Hoy en día estamos hablando de COVID y del virus como el agresor y el ser humano como la víctima. Y efectivamente nos estamos enfocando que son más víctimas incluso las personas de la tercera edad con enfermedades crónicas o aquellas personas jóvenes con enfermedades crónicas. Pero evidentemente esto nos está dejando claro que no solamente ellos son los vulnerables, que realmente todos nosotros somos vulnerables. Sin embargo, ese es el punto de vista negativo de la vulnerabilidad en la persona. Pero realmente la vulnerabilidad en la persona también puede verse desde un punto de vista positivo si desde la perspectiva de la persona que percibe la forma o la manera o él, eso realmente se constituye en una amenaza. Es decir, también hay parte del yo personal para decir qué considero yo una amenaza y qué no considero una amenaza. Si me considero víctima de algo o no me considero víctima de algo. Y evidentemente esto deja sobre la mesa que es un problema de actitud o una situación de actitud, propiamente dicho. Muchas personas dirían una mujer embarazada es una mujer vulnerable, pero realmente una mujer embarazada pudiera decir yo no siento que sea vulnerable. Una persona a sus 50, 60 edad pudiera decir que es una persona vulnerable, pero otros pudieran decir yo no me siento una persona vulnerable. Entonces ese es el punto positivo de la vulnerabilidad del ser humano. Muchos, desde la perspectiva propia, pudieran decir que no se siente vulnerable frente a X o Y amenaza. Entonces eso nos pone en evidencia que realmente la vulnerabilidad es propia del ser humano, pero también se atrae o se acata en la posibilidad en que yo la acepte o la perciba, ¿no? De tal manera que lo que para mí puede ser una amenaza, para otra persona puede que no sea una amenaza. Entonces, es importante tener en cuenta también la perspectiva de cómo la persona o el ser humano percibe el evento o percibe realmente la condición por la cual está pasando. Y aunque muchos digan que es vulnerable, él personalmente puede decir, yo no me siento que sea vulnerable. Entonces, esa es una forma de verlo. Entonces, la vulnerabilidad nos confirma, o esto que estamos hablando nos confirma que realmente dentro de nuestra naturaleza somos bastante vulnerables. Si vemos entonces el concepto de cuidado, ¿verdad? Que en algunos casos lo conocemos como el concepto care,
en su inglés. Eh, de una forma tan básica, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es la acción de cuidar, asistir, guardar, conservar. En este orden de ideas, las personas que se cuidan o las personas que cuidan a otros no son más que aquellos que desarrollan un conjunto de acciones, comportamientos y actitudes hacia sí mismo y hacia el otro. Cuando lo hace consigo mismo, entonces se torna y aparece el nombre de autocuidado. Cuando lo hace con el otro, entonces hablamos de cuidado del otro. Eso puede ser dado ya sea por un compromiso o por formas de ayuda. Es decir, yo me siento comprometido en cuidar a esa otra persona porque es mi hijo, porque es mi familiar, porque es mi ser querido, o también porque es mi paciente, porque es el cliente, porque es el usuario, como quieran llamarlo, pero también puede ser visto desde una forma de ayuda, ¿no? Una relación de ayuda. Es decir, yo te ayudo sin ningún compromiso, no estoy obligado a hacerlo, pero quiero hacerlo. Entonces, el cuidado desde esas dos perspectivas sigue siendo un aspecto positivo, pero es un aspecto natural de la persona. Por eso hablamos que es una característica humana, es un rasgo humano. Y también dependerá la forma o la magnitud en la que éste se dé y se reciba, de tal forma que estaremos hablando de un emisor versus un receptor. El emisor es aquel que brinda el cuidado y el receptor aquel que lo recibe, obviamente. Entonces, ese rasgo humano lo traigo a colación porque ahora que entremos a hablar del cuidado de enfermería, muchos en enfermería han dicho que el estudio o el núcleo central o el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, pero tenemos que ser cuidadosos en decir qué es el cuidado, porque el cuidado en sí mismo no es un concepto propio para la enfermería. Y quiero que tengan claro esto porque el cuidado es un concepto que nace desde lo cotidiano, desde lo común, ¿no? Y que realmente es aplicable incluso desde lo cotidiano y de lo común, como lo acabamos de ver. Pero cuando ya enfermería lo adopta y lo toma como epicentro de su práctica, entonces hablamos de cuidado de enfermería. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la enfermería? El cuidado de enfermería. No podemos quedar en la simplicidad de decir que es el cuidado, porque el cuidado per se, es decir, en sí mismo, es un concepto que no es para enfermería en la medida en que todos los otros profesionales, es decir, el hecho de preocuparse por tratarla, que el fisioterapeuta se preocupe por cuidar el movimiento corporal humano de la persona, es una forma de cuidar. El hecho de que el nutricionista se preocupe porque el paciente o la persona tenga una buena nutrición y por ende un buen desarrollo, eso indica que hay una forma de cuidado. Pero cuando hablamos de la forma en la que enfermería preocupa por aquella persona, entonces estaremos hablando de ese cuidado de enfermería, que es un cuidado de unas perspectivas, que tiene unas acciones, ¿verdad? Y que están guiadas u orientadas o basadas de tal forma que, hablando de home nursing, la enfermería es una ciencia. Disciplina porque tiene un cuerpo de conocimiento, tiene un servicio social que está basado en un conocimiento propio y ciencia porque tiene una forma de enfocarse en su práctica, tiene un objeto al cual estudia, ¿verdad? Y una enfermería se define como seres humanos. Pero esa definición o esa conceptualización ha ido avanzando y ahora se entiende que enfermería estudia las experiencias de salud, pero también de enfermedad, no solamente de la persona, sino también de la familia, de la comunidad y de los colectivos. Porque no solamente cuidamos a la persona que tenemos al frente, sino que también miramos qué contexto rodea a esa persona y ese contexto en qué medio se desarrolla. Es importante tener el enfoque siempre de salud dirigido a la persona, a la familia, a la comunidad y a los colectivos cuando se trata de grupos específicos. Ese estudio de experiencia de salud y enfermedad va dirigido al ser humano
en toda su multidimensionalidad. Si tuviéramos en palabras de Martha Rogers, diríamos que sería la pandimensionalidad, ¿no? La pandimensionalidad es esa particularidad que tiene el ser humano para expresarse en múltiples dimensiones, la particularidad que tiene el ser humano para demostrar que está compuesto por múltiples dimensiones que lo integran y que por tanto el profesional tiene que tener la capacidad para tratar de llevar a la persona al abordaje de todas sus dimensiones. De nada sirve que yo atienda el componente físico del paciente cuando el componente psicosocial o espiritual está fallido, ¿no? Entonces hay que aprender a mirar al ser humano como un ser integral que está compuesto, que es un todo compuesto y que siempre yo voy a atender es al todo, no a la suma de cada parte. Entonces esa multidimensionalidad o esa pandimensionalidad del ser es el abordaje al cual debe llegar la enfermería. Pero es que ese cuidado o esa experiencia que tiene la enfermera o el enfermero en el cuidado de esa persona pandimensional o multidimensional se basa, ¿no? en conocimientos de las ciencias biológicas, en conocimiento de las ciencias sociales y humanísticas, en conocimiento de sus propias teorías y tecnologías, pero también en el conocimiento del contexto sociopolítico, porque enfermería no está fuera del contexto sociopolítico, enfermería está dentro del sistema, enfermería forma parte del sistema. Si miramos desde el punto de vista de la prestación de servicios de salud, entenderemos que el cuidado de enfermería está dentro de la prestación del servicio de salud. Por tanto, no se puede concebir que el cuidado esté por fuera del sistema. Entonces, el contexto sociopolítico es importante porque de una u otra forma este contexto configura, ¿verdad?, lo que en la práctica terminará siendo el enfermero con la persona o con el paciente. Eso nos muestra entonces que enfermería es una ciencia humana porque se preocupa por el ser humano. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ha habido mucha discusión alrededor del término de ciencia humana, pero desde las teorías de enfermería, desde las posturas filosóficas de las autoras que han escrito, se ha demostrado que el objeto de estudio de enfermería es cuidar al ser humano. Y cuidar al ser humano en todas sus dimensiones implica entonces tener todo el andamiaje que configura la multidimensionalidad de la persona. Dicho de otra forma, entonces, el cuidado en enfermería, haciendo una justaposición entre lo que es el cuidado cotidiano y el cuidado de enfermería, el cuidado, es un acto propio del ser humano que está dado o mediado por unos recursos personales. Esos recursos personales son el conocimiento que tenga la persona, los comportamientos que realice, las actitudes que tenga frente a o lo que haya recibido por tradición a lo largo de su ciclo vital. Mientras que el cuidado de enfermería, ¿verdad?, es un acto propio de enfermería y ambos tienen la finalidad de abordar al ser humano para preservar lo que es el bienestar, la evolución, la salud, la supervivencia, la integridad y la dignidad de la persona. Es importante reconocer que enfermería vela porque el ser humano tenga bienestar, evolucione, tenga salud, sea superviviente de los procesos, pero que además también tenga integridad y dignidad. Porque si el enfermero de hoy no persigue estos aspectos, entonces no se entiende qué hace en su práctica profesional. Entonces, desde esta perspectiva, el enfermero utiliza unos patrones de conocimiento en su práctica que si bien son conocidos por muchos, no conocidos por otros, pero de una u otra forma en la práctica se desarrollan. Está el patrón empírico que concierne a todo el conocimiento científico que los inclusive que yo haga una curación si en principio no tengo conocimiento acerca de cuáles son los mecanismos, cuáles son los tipos de heridas, cuáles son los tipos de aspectos que conciernen a una cicatrización y cómo se hace la curación. Entonces, en ese orden de ideas, cada procedimiento, cada acto clínico que yo desarrollo en mi práctica profesional está guiado por un conocimiento científico y ese conocimiento científico forma parte de ese patrón empírico que ha venido emergiendo a lo largo de los años. Luego está el patrón estético. Según Carper, este patrón estético es el que le imprime al cuidado de enfermería un componente artístico que permite que el paciente reciba el beneficio de lo que es el verdadero cuidado esencial del enfermero.
no es el conjunto de actividades, se relaciona más con el cómo lo hago, cómo lo desarrollo para llegar a ese otro que lo necesita. Ese patrón estético es donde pone a prueba la capacidad que tiene el enfermero para convertir su cuidado en un arte, para llevar, para poder demostrarle al paciente que a veces no necesito tener superpoderes, a veces no necesito ser el experto en todo, sencillamente convierto mi acto de cuidado en algo mágico. Y ese algo mágico, desde una perspectiva clínica, es cómo yo logro que aquella persona se sienta bien cada vez que yo lo cuido o cada vez que estoy frente a él. Es importante ese patrón. Luego está el patrón ético, que tiene que ver el compromiso moral que tiene el enfermero o la enfermera con esa persona que le confiere su cuidado. Es ese compromiso moral que tiene el profesional de enfermería basado en unos principios y valores morales, ¿verdad? Que se establecen desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista profesional, y que en cada país puede que circule de acuerdo a la normativa. Debo hacer lo que debo hacer conociendo al sujeto, conociendo también lo que sé, y es un compromiso hacerlo. Es decir, no puedo darle lugar a la negligencia, no puedo darle lugar al no querer, no puedo darle lugar al no poder hacer. No, yo tengo que tratar de hacer lo que profesionalmente estoy preparado para hacer. Entonces, el patrón ético lo que nos dice es cómo mi conducta moral me lleva a tener ese compromiso moral con esa persona al momento de cuidarlo. Luego está el patrón ético, también conocido como patrón de conocimiento personal, y tiene que ver con aquella capacidad que tiene el enfermero para identificarse quién es, qué tanto sabe y qué tanto puede llegar a hacer por ese otro que necesita de él. Entonces, ese patrón ético habla mucho de la capacidad que tenga la persona para autoconocerse como enfermero, como persona. ¿Quién soy yo? Soy un enfermero, pero también soy una persona, igual que ese otro que está allí esperando mi cuidado. Entonces, en ese orden de ideas, el patrón ético me pone en posición frente a la persona como persona. Entonces, soy un profesional que tengo un conocimiento de esto, pero también soy un ser humano. También me duele lo que pueda estar pasando con el otro. También veo la necesidad que tiene él. Identifico cuando el llamado de cuidado que esa persona tiene, yo lo puedo descubrir para brindarle eso que necesita. Entonces, ese patrón ético es muy importante también porque nos permite a nosotros identificar necesidades en las personas. Luego está el patrón sociopolítico, que tiene que ver con todo el contexto en el cual se desarrolla la atención en salud. El enfermero debe estar contextualizado en cómo se brinda la atención en salud y en qué contexto realmente se desarrolla, porque de una u otra forma ese contexto influye de manera significativa en los actos de cuidados, influyen en las instituciones de salud, influyen en la prestación del servicio. Y eso hace que el cuidado de enfermería tenga unos resultados que pudieran ser permeados por un contexto sociopolítico. No cuida igual un enfermero que tiene a su cargo por contratación 20 pacientes, tenga más tiempo de dedicación, tenga más tiempo de desarrollar las actividades con más calma, o quizás tenga mayor posibilidad de no sentirse tan cargado, ¿verdad?, para poder brindar el cuidado. Entonces, el contexto de salud también influye demasiado en el cuidado de enfermería. Y luego está el patrón emancipatorio, que es un nuevo patrón que según Chin y Kramer, es un patrón que se relaciona con la capacidad que tiene el enfermero para poder identificar necesidades y aplicar conocimientos teóricos propios. Es decir, cómo el enfermero tiene la libertad de usar su conocimiento propio y aterrizarlo en la práctica profesional de enfermería para lograr tener resultados verídicos y evidenciables. Entonces es importante que conozcamos que estos 6 patrones de conocimiento de uno, y eso hace que el enfermero se desarrolle. Pero quizás no todos lo conocemos en ese orden ni lo conocemos de esa forma, pero sencillamente lo hacemos. Y quizás uno le dice al compañero, al colega, disculpa, ¿conoces el patrón empírico? Él va a decir, no lo conozco, porque quizás no ha recibido esa formación o esa información, pero en su práctica lo desarrolla, porque él tiene que aplicar ciencia,
para poder brindar cuidados. De lo contrario, entonces, se vuelve un acto tan técnico que no está fundamentado en un cuidado científico y profesional, y eso le quita o le resta, ¿verdad?, rigor al proceso de cuidado de enfermería. Entonces, el cuidado de enfermería es un cuidado profesional, mientras que el cuidado normal, cotidiano o doméstico es un cuidado propio que se brinda desde la naturaleza humana. Dicho esto, entonces, hay una serie de interrogantes que me llaman la atención. Cuidado versus cuidador. ¿Quién es el ser cuidador? El ser cuidado, perdón. ¿Quién es el ser cuidado? Realmente es una persona. ¿Quién es el sujeto de cuidado? Una persona. ¿Qué es ser cuidado? Ser cuidado es la posibilidad de formar parte de un acto en el que yo recibo una atención específica, ser cuidado, y tiene que ver con el acto del proceso de cuidado. ¿Quién es el ser cuidador? Entonces, el ser cuidador es otra persona, ¿no? Otra persona le llamamos enfermera, le llamamos profesional de la enfermería, y eso es lo que nos hace diferente dentro del equipo de salud. Y luego está, ¿qué es ser cuidador? Y ser cuidador tiene que ver con la aptitud y la actitud, es decir, cómo yo logro configurar una etiqueta de cuidador cuando me comprometo con ese otro o tengo compromisos con esa persona que realmente lo necesita, pero viendo la necesidad desde un punto de vista general, no de una enfermedad, sino también en los actos de salud. Entonces, la relación enfermero-paciente se basa en una relación de reciprocidad. El enfermero aprende del paciente y el paciente recibe del enfermero el conocimiento a través del cuidado. Entonces, realmente el paciente hay que verlo como una persona que también tiene la capacidad de dar respuestas. Y si vemos el paradigma de la transformación, hoy en día entenderemos entonces que existe una persona que transforma a otra, pero existe esa otra persona que es transformada también puede llegar a transformar las experiencias de ese otro que le dio atención. Entonces, en esta relación no solamente crece el paciente, no solamente evoluciona el paciente, también evoluciona y crece el enfermero. Esa relación de reciprocidad y de simultaneidad es la que realmente se quiere que se tenga en estos tiempos. Los enfermeros, el sistema los está llevando a ser cada vez más esquemáticos en la atención, a ser más generalizables, y realmente debemos ser más individualizables, debemos ser más específicos, debemos ser más cautelosos a la hora de brindar el cuidado, porque aunque un paciente tenga diabetes mellitus y otro tenga diabetes mellitus, ninguno de los dos experimenta la enfermedad de forma igual, de tal forma que yo tengo que individualizar el cuidado. Una cosa le brindo a este dentro del cuidado y otra cosa le brindo a este dentro del cuidado, teniendo en cuenta las respuestas humanas que él me dé. Porque realmente el enfermero se ha acostumbrado a ser metódico, entonces administración de medicamentos, listo, insulina para todos, pero realmente no entro a chequear un poco más a fondo qué está pasando con esos que, aunque tengan el mismo diagnóstico, la misma enfermedad, realmente tienen un comportamiento o una respuesta diferente. La medicina ha tenido por historia el arte de curar, ¿verdad? ¿Curar qué? Curar la enfermedad. Pero la enfermería ha tenido por historia la delegación y el arte de cuidar. Entonces, mientras el médico cura la enfermedad, los enfermeros cuidamos a quienes tienen una enfermedad. Y eso es importante tenerlo claro, aquellos enfermeros que son clínicos, aquellos que se desempeñan en el ámbito hospitalario. Hay que mirar, hay que cambiar la perspectiva en la cual estamos mirando a la persona, en la cual estamos mirando a ese sujeto que necesita nuestro cuidado, y que el sistema hoy en día le ha puesto diferentes etiquetas. Entonces le llaman usuario porque usa el servicio, le llaman cliente porque es el que trae el recurso al sistema, y le llaman paciente porque realmente le toca esperar. Entonces, el paciente o la persona o el usuario o el cliente o el ser humano, yo prefiero usar la etiqueta de persona o ser humano, necesita que el enfermero tenga conciencia de que él es una persona multidimensional y que necesita que lo aborden en su integralidad. Muchas veces, y por relatos de enfermeras en la práctica, nos hemos dado cuenta que un enfermero a veces necesita una voz de aliento, un enfermero necesita una voz de esperanza, necesita una palabra de fortalecimiento de la
fe, necesito una palabra de ánimo, ¿verdad? Necesito un consejo profundo y no necesita tanto hacer el enfermero. El enfermero tiene que aprender a pensar cómo se siente el otro y poner a prueba su empatía. Y la empatía no es más que la capacidad que tiene el enfermero para ponerse en el lugar del otro y poder comprenderlo desde su propia perspectiva. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a entender que esa persona me necesita, que esa persona necesita que yo le dé algo diferente que no tienen actualmente porque carece de ello. El cuidado de enfermería entonces se ofrece al ser humano, pero ojo, al ser humano en procesos de salud y enfermedad. Somos vulnerables por naturaleza. El hecho de que no estemos enfermos no quiere decir que no necesitamos a los enfermeros. Los enfermeros actuamos también en los procesos de salud. De lo contrario, entonces no podríamos hablar de promoción de la salud ni de prevención de la enfermedad, porque realmente se le promociona la salud a aquellas personas que lo requieren porque están en condiciones de riesgo. Y todos estamos en condiciones de riesgo porque todos somos susceptibles, todos somos vulnerables. Entonces, las acciones de promoción y prevención que se realizan como población sana realmente se hacen para que no enfermen. De esta forma, estoy diciéndole, estás sano, pero no estás invulnerable. Estás sano ahora mismo, pero en cualquier momento puedes enfermar. Necesitas de mi atención, necesitas de mi cuidado, necesitas de mi información para que no enfermes. Entonces, una persona sana no quiere decir que esté totalmente invulnerable. Es una persona que es vulnerable porque en cualquier momento, si se descuida, puede enfermar. Y eso pone entonces en evidencia que el ser humano todo el tiempo es vulnerable. Si está enfermo, por ejemplo, mis acciones estarán orientadas al tratamiento, a la rehabilitación, pero también a que llegue a morir. Pero si llega a morir, realmente necesito que muera en condiciones dignas. Entonces, por eso hablamos de los cuidados post-mortem, por eso hablamos del cuidado al final de la vida, por eso hablamos de cuidados paliativos, por eso hablamos de cuidados de larga duración al final de la vida, sencillamente porque el enfermero está en todos los momentos de la vida del ser humano, desde el principio hasta el final. Desde antes de la concepción ya el enfermero está, y incluso después de la muerte el enfermero está. Entonces somos una de las profesiones, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de estar en todas las etapas del curso de vida de la persona. Por eso en enfermería o desde enfermería, desde un punto de vista particular, no debe considerarse la vulnerabilidad como un momento, ¿verdad?, como una condición específica, sino que debe verse como una experiencia continua y constante para cuidar. Cuando yo veo la vulnerabilidad del ser humano como una experiencia constante, entenderé que él me necesita estando enfermo o estando sano, porque es vulnerable todo el tiempo. Entonces es importante, colegas, amigos, compañeros, que aprendamos a identificar al ser humano desde todos estos aspectos, porque a veces pensamos que el que hace enfermería es el que solamente está en la práctica clínica. Y realmente el cuidado de enfermería está en todas las direcciones. Yo brindo cuidado clínico desde la asistencia hospitalaria, brindo cuidado desde la educación. El hecho de educar a otro en salud, el hecho de formarlo, de informarlo, es una forma de cuidarlo, es una forma de demostrarle que necesito que esté bien, que se entere, que se informe para que no caiga, ¿verdad?, en la enfermedad, no caiga en el error de la enfermedad o no muera. Entonces, una persona informada en salud es una persona que está preparada para afrontar cualquier riesgo, cualquier evento en salud. Entonces, es importante pensar también que desde la educación yo estoy cuidando. Que cada vez que nosotros educamos brindando cuidado, porque estamos ayudándolo a que se enteren para que no caigan en el error. Pero desde un punto de vista ético también el cuidado está presente. Desde un punto de vista social, el cuidado está presente. Entonces, cuando hacemos acciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, estamos realmente brindando cuidado a la familia, a la persona, a la comunidad, a los colectivos, pero sin tener vista que son seres humanos vulnerables, independientemente que estén en procesos de enfermedad o estén en procesos de salud.
Desde esta perspectiva, entonces, no es acompañar al paciente, realmente es estar con el paciente. No es hacerle al paciente un procedimiento, no, es hacer por el paciente esto. Y esto lo defienden muchas teorías de enfermería, tomando, por ejemplo, la teoría de rango medio de Christine Swanson. Ella dice que hay que estar con, hacer por, posibilitar, mantener la creencia. Esas son acciones de enfermería, realmente. Porque si nosotros nos vemos como una profesión que simplemente se carga con la actividad ante el paciente, realmente el cuidado que brindemos no va a ser el mejor. Pero cuando nosotros nos vemos como una profesión que a pesar de las circunstancias que esté viviendo la persona, la familia o la comunidad, siempre tenemos una respuesta para ello, entenderemos entonces que estamos emprendiendo una labor y estamos cumpliendo con ella. Entonces, no es colaborarle al paciente, es ayudarlo. No es aguantarme al paciente, es comprenderlo. No es trasnocharme por el paciente, es velar por él. No es lidiar con el paciente, es cuidarlo. Entonces, el concepto de cuidado implica una serie de características que tenemos que empezar a introyectar nosotros, los enfermeros, para poder brindar realmente el cuidado humano. Cuidado humano, no cuidado humanizado, porque el hecho de hablar de cuidado humanizado, estamos hablando de un cuidado que tiene tintes o matices de humanidad, pero no es totalmente humano. Jim Watson, la máxima exponente del cuidado humano al interior de la enfermería, dice que se debe hablar de cuidado humano, porque el cuidado humano es aquel que sale de mí como humano para otro humano. Es el cuidado en el que yo me relaciono de forma transpersonal con el otro que me necesita. Entonces yo no puedo hablar todo el tiempo de cuidado humanizado, ¿sí? Debo hablar de cuidado humano. Y aprender a brindar cuidado humano implica primero llegar a conocerme yo, luego cómo conozco al otro, y una vez existe ese conocimiento de mí y de él, entonces yo empiezo a establecer aquellas acciones, actividades, procedimientos o sencillamente aquellas formas de cuidado que me van a permitir que yo le brinde a esa persona lo que esa persona realmente necesita. Si no entraríamos entonces en la tecnicidad, ¿verdad? Y en la robótica de hacer cosas por hacer. Y está bien que los sistemas de salud nos lleven hacia eso. Hace poquito iba a una consulta médica y me daba tristeza porque el médico ni siquiera me revisó. Sencillamente me preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué te sientes? Yo le dije qué tenía, qué sentía y él me dijo, bueno, te voy a mandar esto y esto y esto. Ni siquiera me tocó y la consulta duró 3 minutos. Entonces, claro, yo entiendo a que el sistema le pone que tiene que cumplir con tantas consultas en tanto tiempo, ¿verdad? Pero también me pongo en el lugar de la persona. En ese momento fui paciente y yo decía, pero yo necesito que me valore, yo necesito que me haga el examen físico, yo necesito que me diga, que toque donde me duele para que conozca la intensidad de mi dolor, para que conozca la irradiación de mi dolor, para que conozca realmente la frecuencia con la que ese dolor me da y las circunstancias en las que se produce. Pero realmente estamos en un sistema, ¿verdad?, de atención en salud que en muchos países es precario y no podemos defender lo indefendible, no podemos, como dice el adagio popular, tapar el sol con una mano. Hay que aprender a decirnos las verdades al interior de nosotros, pero también aprender a afrontar eso y mirar qué posibilidades hay para que podamos cambiar esa cotidianidad o ese sistema, ¿verdad?, que nos está llevando, como hablaba con una colega hace poco, nos está llevando al traste, porque realmente vamos en la marcha de eso. Y realmente yo le digo a las escuelas de enfermería, le digo a los profesores de enfermería, a los directores de las escuelas de enfermería, que nosotros no podemos pensar solamente en formar enfermeros para el sistema, porque el sistema cambia constantemente. El sistema, de una u otra forma, se ve influenciado por políticas externas, políticas internas, cuestiones de conveniencia económica, cuestiones de conveniencia políticas, y realmente eso hace que el sistema cambie constantemente. Entonces tenemos que empezar a formar enfermeros para la sociedad, enfermeros humanos, para el otro ser humano, enfermeros con competencias sociohumanísticas para que entiendan y comprendan al otro. Es decir, enfermeros para la otredad, no enfermeros para un sistema,
Porque si yo preparo a mi enfermero para mi sistema, el día que ese enfermero esté en otro sistema, sencillamente no va a encajar, porque lo preparé para un sistema de contexto específico que no le va a dar a él las herramientas o los elementos para poder desempeñarse en otro sistema o para poder comprender cómo funciona la enfermería en otro sistema. Entonces tenemos que preparar enfermeros para el mundo, tenemos que preparar enfermeros que tengan competencias idóneas para desempeñarse en cualquier escenario donde se requiera el cuidado de la salud. Entonces eso nos va a dar a nosotros una transformación curricular, una modernización curricular que nos va a permitir a nosotros entender cómo se debe formar ese ser humano para que dé respuestas a las necesidades humanas realmente y no respuesta al sistema, porque el sistema de entrada nos está configurando mal, el sistema de entrada nos está dañando, el sistema de entrada se perjudique por no brindarle las herramientas necesarias durante su proceso de formación. Hoy estamos con la bulla del COVID, con la bulla de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo está asustado, todo el mundo está atemorizado, todo el mundo está con miedo, pero eso es que esta sociedad, país, cada vez cambia más. Esta sociedad cada vez necesita, ¿verdad? Enfermeros integrales, enfermeros autónomos, enfermeros líderes, enfermeros que se empoderen realmente del cuidado profesional de enfermería para que puedan marcar la diferencia, para que puedan mostrar un punto diferente y no sean aquellos enfermeros que rutinariamente han venido haciendo lo que otros han venido haciendo mal. Sí, hay que enseñarles a ellos lo nuevo que se debe saber, lo bueno que se debe tener y la capacidad y actitud que se debe tener para poder dar respuesta a esas personas que lo necesitan. Vemos que desde la historia, desde tiempos de Florence Nightingale, incluso más allá, hemos visto que la necesidad de cuidado siempre ha existido. Cuando llega Florence y ella abre como la apertura, o perdón, le da apertura a esa nueva forma de considerar a la enfermería, entonces es cuando se empieza a mirar de otra forma el componente de formación de la enfermera. Entonces ya no es la típica enfermera que tenía un conocimiento rudimentario o la típica mujer cuidadora que tenía un conocimiento rudimentario, tradicional, recibido por herencia o algo así por el estilo, sino que ya se empezó a considerar la enfermera como una persona, un profesional, un oficio, una ocupación que necesitaba tener un conocimiento sólido. Y a partir de esos postulados y esas posturas de Florence Nightingale, empiezan a salir un conjunto y un sinnúmero de teorías que de una u otra forma tienen un mismo fin, lo que cambia es el lenguaje que utilizan para ello. Entonces, vemos que, por ejemplo, en palabras de Virginia Henderson, lo que necesitamos es formar la independencia en la persona, porque tenemos que hacer por ellos lo que ellos harían si tuvieran la capacidad, ¿verdad? Eso es lo que dice Virginia Henderson en pocas palabras. Pero si nos vamos desde el punto de vista de Dorothea Oren nos dice, debemos fomentar el autocuidado. Debemos tratar de que se genere la agencia de autocuidado. Y la agencia de autocuidado no es más que la capacidad que tenga la persona para tener las herramientas necesarias para cuidarse. Y eso que Virginia Henderson llama independencia es lo que simplemente Dorothea Oren llama agencia de autocuidado. Es la capacidad que yo tengo independientemente de otro, cómo autocuidarme yo y no estar en proceso de enfermedad. Pero luego vemos a Nola Pender, por ejemplo, cuando habla de conducta promotora de salud. Entonces Nola Pender dice que tenemos que buscar y el objetivo del enfermero es lograr en esa persona la conducta promotora de salud. ¿Pero qué es conducta promotora de salud? No es más que la capacidad que la persona aprenda a identificar las barreras, aprenda a superar esas barreras y adquiera esa conducta. Y esa conducta promotora de salud se adquiere cuando el enfermero informa, cuando el enfermero educa, cuando el enfermero ayuda, cuando el enfermero cuida. De tal forma que si tocamos cada una de las teorías, entenderemos que todas llevan al mismo fin. Lo que cambia es el lenguaje mediante el cual se expresan. De esta forma, entonces, quiero dejarles esta reflexión sobre la mesa. Quizás puedan ser puntos discutibles, estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, otros quizás no están de acuerdo, pero la idea no es que estén de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo, sino que antes al contrario, aprendan a mirar desde el punto de vista del desacuerdo
¿cómo podría entonces yo hacer una práctica de enfermería realmente transformativa? Porque no se trata de brindar cuidados de enfermería que se queden allí. Se trata de brindar cuidados de enfermería que ayuden a transformar a esa persona, que ayuden a transformar el contexto de esa persona. Entonces, esto es sustancial para que el futuro de la enfermería se vea pensar en una enfermería de 50 años arriba, igual que la que está ahora, porque no podrá ser Florence Nightingale en medio de su sapiencia decía institución, sino que irán a cuidar a las casas, brindarán cuidado domiciliario, pero eso no será sino para el año 2000. Fíjense que desde los años 1900 algo, ella entendía y visionaba una enfermería domiciliaria, una enfermería que se dirigiera hacia donde está la necesidad de cuidado y allá fuera y brindara eso. Entonces, esa puede ser una postura de la que todos estemos de acuerdo o no. Lo importante es que no busquemos realmente acuerdo en qué está bien y qué está mal, sino qué puedo aprender de todo esto y en qué puedo mejorar como profesional. Porque realmente el profesional de enfermería requiere mejorar en muchos aspectos. Necesitamos mejorar ese tecnicismo en el que hemos entrado, ¿verdad? Ya no hay diferencia entre qué es ser un enfermero y qué es ser un auxiliar de enfermería para la sociedad. Para la sociedad cualquiera que se viste de blanco es enfermero y eso es una cuestión, ¿verdad?, que nos ha venido trayendo como unas desventajas porque no nos identifican, no nos reconocen, pero pienso que el reconocimiento debe empezar por nosotros. Nosotros debemos empezar a reconocernos, a reconocer qué tan valiosos somos para la sociedad, para el sistema, ¿verdad? Qué tan valiosos somos para transformar nuestro contexto, qué tanto podemos darle a la población, pero desde nuestra área de desarrollo, desde nuestra disciplina y profesión, desde nuestro propio conocimiento. Tenemos que empoderarnos de eso para poder demostrar esa transformación que necesita la sociedad. De lo contrario, seguiremos en el mismo tecnicismo. De lo contrario, seguiremos llenando solamente papeles en los servicios. De lo contrario, seguiremos haciendo actividades sociales sin ningún sentido. De lo contrario, seguiremos haciendo labores administrativas que lo que hacen es estresarnos. Tenemos que transformar esa forma de ver la enfermería actualmente. Tenemos que cambiar esa forma como nos ven. Hace poquito en un grupo de WhatsApp tuvimos la posibilidad de charlar sobre el tema de los héroes, ¿verdad? Nos llaman héroes y yo decía, realmente no concibo por qué nos llamen héroes. No somos ningunos héroes. Realmente lo que somos unos profesionales del cuidado de enfermería, somos unos profesionales de la salud que tenemos unos elementos, unos argumentos y unas herramientas para ofrecer a la persona a la cual le brindamos nuestro servicio y queremos que nos reconozcan eso como tal, ¿verdad? No queremos que nos miren como los héroes porque a los héroes son a los que envían a la batalla, muera o no muera, ya está el héroe, pero no, realmente necesitamos es que no nos pongan, ¿verdad?, sobre la primera línea como esos héroes que tenemos que mirar cómo nos defendemos sin los recursos y sin las herramientas, sino que nos estimen por lo que realmente sabemos, por lo que somos, por lo que podemos dar, por lo que podemos ofrecer. Entonces esa es mi lucha con los enfermeros cada vez que estamos en los procesos formativos, cada vez que hablo con los colegas, cada vez que hago interlocución con compañeros, trato simplemente de dejar claro que enfermería es una profesión tan digna, ¿verdad? Tan digna que merece ser valorada por todos, por la sociedad, por el Estado, por las políticas, por los mismos profesionales, por el equipo interdisciplinario, por el paciente, por la persona. Necesitamos ser valorados por eso, pero no por eso vamos a dejar de brindar un buen cuidado. A medida que nosotros vayamos construyendo ese andamiaje, empezaremos a ver los resultados, pero hay que cambiar la forma de pensar en enfermería. Hay que transformar nuestra forma de ver la perspectiva de enfermería para poder entonces entender cómo nos puede... La formación en enfermería necesita una preparación tan dura como la de un pintor o un escultor. Y sin embargo decía, pero ¿cómo puede compararse la tela muerta, el frío mármol o la tela muerta con el tener que trabajar o cuidar del cuerpo vivo que es templo del Espíritu de Dios? Entonces, tenemos una de las bellas artes, casi diría la más bella de las artes. Es decir, Flores lo tenía supremamente claro.
Y siempre le he dicho a los estudiantes, la lámpara que un día prendió Florence Nightingale no se nos puede apagar a nosotros. En ese orden de ideas, ya para finalizar, les dejo un mensaje, una reflexión, ¿verdad? Que ha venido surgiendo en materia de todo esto que está pasando. Y realmente creo que cuidar al ser humano en su vulnerabilidad es cuidarlo en el desarrollo de su curso de vida, desde el principio hasta el final. Muchas gracias.